Prácticamente en la piel y los huesos estaban esos hijos de la selva. Esa carita sostenida entre las manos de uno de los rescatistas, los pómulos salientes, los ojos que quedan allá perdidos en sus cuencas. Mírenos allá envueltos en esas frazadas térmicas. Allí están dos más de los 4 que fueron rescatados y el cuarteto se completa con esa criatura en los brazos de uno de los integrantes del equipo que llegó finalmente al lugar donde estaban y pudo sacarlos de esa selva que de alguna manera inexplicable los protegió. Algo que entibia el alma pensar que en un lugar donde es tan fácil morir en cuestión de 3 o 4 días, donde esos niños caminaron quién sabe cuánto, sin saber qué pasaba en el próximo minuto, pero llevándose de la mano mentalmente por cosas que les fueron diciendo sus abuelos, sus padres, sobre lo que hay en esa selva, sobre esa semillita que puede salvar su vida, sobre ese hongo que no debe ser tocado porque puede matarlos, sobre cómo hacer ruidos o tratar de armar algún pequeño refugio para evitar la presencia de depredadores. Parte de lo que se transforma en lo que ven a continuación. Encontramos a los niños, milagro, milagro, milagro. Son las palabras que zanjaban la búsqueda 40 días después del accidente de avión en el que fallecieron los 3 adultos que viajaban en él, entre ellos la madre de los menores. Que ya recuperé el hueso de mi hija, quiero abrazar a mis nietos, todos los 4. Grupos indígenas de las zonas Siona y Aracuara, grandes conocedores de la selva amazónica, han trabajado sin descanso junto a los equipos militares. Ellos encontraron el avión accidentado y pistas como un biberón y la huella de una de las menores. Finalmente, este viernes, pasadas las 5 de la tarde, encontraban a los 4 con vida. Y aquí honor a quien honor merece, de la comunidad Murui, del Putumayo, que los hallaron y luego se encontraron con una célula de nosotros, de nuestras fuerzas especiales. Era la primera vez que su madre, la líder indígena Magdalena Mucutui, viajaba a Bogotá. Lo hacía para visitar a su marido y padre de sus hijos, que había tenido que dejar su comunidad por amenazas de grupos al margen de la ley. Un grupo narcocriminal. Más de 200 militares junto a los grupos indígenas han peinado la zona, una telaraña espesa y oscura, a la que han sobrevivido los menores de 13, 9, 4 y 1 año recién cumplido. En alguna ocasión se acercaron, pero eso solo lo han sabido a tiempo pasado. Y muy seguramente pasamos a 20, 50 metros. La voz de su abuela, que en lengua huitoto les pedía por megafonía que esperaran quietos, y los kits de comida repartidos por la zona han ayudado a cerrar con buenas noticias la Operación Esperanza. Una travesía que queda para la historia, una travesía de la que aquí hay algunas pinceladas. Ya con los niños fuera de peligro se van conociendo nuevos detalles sobre su pericia en la selva. Tras la muerte de la madre, el piloto y otro adulto en el accidente, los hermanos empiezan una odisea sin rumbo por un terreno hostil, donde en circunstancias normales no hay visibilidad a más de 20 metros. Asustados, se dejan liderar por Leslie, la mayor de 13 años, que pone en práctica sus conocimientos ancestrales, incluso va construyendo refugios para salvaguardarse. Terminadas las reservas de comida, empiezan a alimentarse de fruta. Es tiempo de cosecha y saben distinguir las plantas comestibles de las venenosas. También encuentran algunos de los kits que fueron lanzados en lugares estratégicos y que contenían harina de yuca. Después que se le acabó la farina, pues comenzaron a comer pepas. Cuando los encontraron con las ropas rasgadas y los zapatos rotos, los pequeños estaban a 3 kilómetros del lugar donde se siniestró la avioneta. A pesar del hallazgo, la operación todavía continúa. El ejército busca ahora a Wilson, un perro militar que llegó a encontrarse con los niños y que anda perdido por la selva. Y de Wilson les vamos a contar más en el correr del programa. Pero ahora los llevo a lo que es la primera imagen tomada cuando integrantes de la llamada Guardia Indígena, parte de ese equipo de héroes que se metieron en la selva a buscar en los niños, logran el éxito.
La fe nos ha puesto en el camino que lo queríamos, como ahorita que hemos encontrado, el objetivo que queremos. Aquí están los 4 niños con en nuestra mano con vida, gracias a Dios. Dios nos ha bendecido. Ama Ale, ama, ¿cómo que llama esta? Nicolás. Así era. Y mi persona, aquí está la pequeñita de 11 meses. Este es una gran bendición que Dios nos ha dado de encontrar. Como ven, estaba bastante nublado el lente de la cámara, pero eso es parte de lo que ocurrió allí, fuera de la selva, el padre de algunos de los niños. Lo primero que agarro a la niña de 13 años, no es tan fácil preguntarle porque los niños son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar la información, porque de mi parte espero que los niños se recuperen bien. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes lo sabrán. Yo de mi parte no le puedo exagerar, quitar ni sumar. Esto es un milagro de Dios. Y como creencia del pueblo indígena, para nosotros, esto es una prueba que me está haciendo Dios. Qué tanta fe tengo en Él, y yo lo he demostrado con mis propias palabras, como dije en un principio. Nosotros, como pueblo indígena, estamos capacitados para buscar, demostrándole al mundo que encontramos el avión, demostrándole al mundo que encontramos a los niños, gracias al mayor del Putumayo, gracias al mayor del Caquetá, al señor Rubio y al señor Eliezer, y los demás compañeros. Este es uno de los líderes de la comunidad indígena de la región. Que la que dirigió todos esos 40 días fue la mayor. Fue muy inteligente porque no te pudo revisarme el maletín, qué es lo que llevaba. Claro, ella cogió el toldillito, cogió la toallita, el pedazo del camping, se echó una linterna con batería de un par, pero ya estaba desgastada. Los 2 celulares, creo que ellos se distraían a veces de noche. Una cajita musical y la frasquita de gaseosa. Hay gente que tal vez pueda establecer una comparación. Balseras, balseros que han cruzado de Cuba y de repente en la noche se encontraban en medio de una soledad inmensa. Y cuando el cielo estaba nublado, ni siquiera el resplandor de la luna, el brillo de alguna estrella podía ampararlos. Gente que cruzando el estrecho de la Florida, desde Cuba hasta algún punto de nuestro estado, pudiera alimentar el sueño de que esa oscuridad iba a ser reemplazada por un nuevo día. Y hemos entrevistado a muchos que estuvieron 2, 3, 5, 10 noches. Ahora piense en 40 días y 40 noches. Piense, por favor, por un instante, en esa selva en Colombia, donde la vegetación es tan tupida que avanzar unos pocos metros se transforma en una hazaña. Que transformar en realidad el poder llegar hasta un punto en el que se cree que pueda haber agua, o en el que puede haber una semilla, una fruta con la que puedan alimentarse. Una selva como esas imágenes que hemos visto a lo largo de lo que ha sido el comienzo de este programa. Piense por un momento el desgaste que representa, y me ha tocado estar con batallones del ejército colombiano en lugares así muy tupidos, y cansa a la media hora. 1 hora es un sacrificio, 2 horas es algo asombroso. Toda esta gente que transportaba suministros para lanzar desde helicópteros, para prepararse ellos con sus mochilas para meterse allí, tenían una cantidad de cosas que permitían que no sufrieran sed y hambre. Los niños solo se tenían a sí mismos. Y durante un par de días, la presencia misteriosa de un perro que apareció de la nada y se fue del todo. De Wilson, una selva en la que se pensó se habían perdido para siempre esas criaturas. Una selva, sin embargo, en la que, como la ven esos indígenas, es madre, decidió devolver a esas criaturas al mundo en el que habían vivido hasta ese instante.
Vamos a una pausa. Al regresar, lo que enfrenta el expresidente Donald Trump en una corte federal. En esa corte federal está nuestra colega Diana Montaño. Con ella vamos a conversar.